Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga y el Señor nos bendiga y nos ayude en este día, en esta tarde. Nos ha bendecido al tener este momento de adoración, de acción de gracias, momento donde sí le cantamos, pero más allá de cantar es expresar lo que en nuestro corazón hay hacia Él, hacia su gracia, al contemplar todas sus bondades, todas sus misericordias, todos sus favores. Y aunque no nos diera muchos favores, con el hecho de que tomó nuestro lugar en esa cruz y con ello lavar nuestros pecados, con eso es de reconocer a nuestro glorioso Salvador y darle gracias. Bien, vamos a pasar a la escritura, hermanos. Vamos a pasar a la escritura y vamos a continuar en el estudio expositivo del libro de los Hechos. Se ha estado estudiando ya el capítulo 12. De hecho, la semana pasada se concluyó ya el capítulo número 12 y hoy iniciamos en el capítulo número 13. Hoy iniciamos en el capítulo número 13 de Hechos, según la cronología que se ha estado llevando. Y bueno, la verdad es que estamos atravesando un momento crucial en el estudio del libro de los Hechos, por varias razones, por varias circunstancias que se nos narran aquí en la Escritura, eventos sumamente importantes, ya hemos ido mencionando algunos que resaltan, pero a partir del capítulo 11, este, hay hay movimientos importantes en el plan del Señor, cómo Él estructuró su plan. Acuérdense que el Señor ya vio la película completa, Él ya sabe, él así la diseñó, Él es el escritor, Él es el guionista, Él es el que la hizo, entonces Él sabe que va, que viene. Y bueno, viene un momento importante en nuestro estudio en el libro de los Hechos. Capítulo 13, le decía yo, capítulo 13. Vamos a leer el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dos puntos y seguido. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Señor, momentos muy importantes vemos que está atravesando tu iglesia aquí en nuestro estudio del libro de los Hechos. Trascendentes, relevantes y que deben ser un modelo para nuestros días en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a ver tu dirección a través de estos pasajes. Ayúdanos a entender tu voluntad para la iglesia, para nuestra iglesia local aquí en Puebla, a través de estos pasajes. Háblanos, Señor, a todos, desde el menor hasta el mayor. Háblanos a todos. Nos ponemos en tus manos
y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amado Dios. Amén, Señor. Bien, les decía yo que a partir del capítulo número 11 empieza un momento trascendente, un momento importante. Y el hecho es que a partir de ese versículo, Dios nos presenta como un liderazgo y una congregación, es decir, una iglesia. Dios las usa para hacer que las cosas sucedan. Todos, espero que todos recordemos y estemos llevando el hilo, de eso se trata el hecho de que estemos estudiando el libro de los Hechos de esa manera, de manera expositiva, para que nosotros vayamos entendiendo de principio a fin y en el transcurso y cómo se desenvuelve toda esta historia, vayamos entendiendo el propósito de Dios. Y aunque ya vamos en el capítulo número 13 o iniciando el capítulo número 13, debemos nosotros tener claro y presente las cosas que Dios empezó a hacer desde un principio. Uno de los versículos que son clave y que deben ser clave para el entendimiento de cada pasaje, de cada relato en el libro de los Hechos, es el capítulo 1, verso número 8, cuando les dice el Señor que recibirían poder cuando ellos recibieran el Espíritu Santo. Y el objetivo de recibir ese poder no era para jactarse, no era para darles unos capacidades personales para su propia gloria, no. Era muy claro, era para que fueran testigos de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hemos entendido, vamos entendiendo con la gracia de Dios y a través de su palabra cómo el Espíritu, cómo Dios y de la forma de su persona activa, como es el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo de manera activa está trabajando a través de personas y a través de una iglesia para la extensión de su reino y para el testimonio de la gloria de Jesucristo. Cada capítulo, cada narrativa nos lleva a eso. Como desde el primer día ya en Pentecostés, en Jerusalén, como después del momento en que se derramó el Espíritu Santo, fue extender el reino y fue dar testimonio de la gloria de Jesucristo, primeramente a través de Pedro, después a través de algunos discípulos como Esteban, como Felipe, y la historia y Dios nos ha ido llevando de esa manera, como Dios va extendiendo su reino a través de personas a las cuales pertenecen a la iglesia, cómo los va guiando, cómo los va dirigiendo, cómo los va utilizando, cómo les va dando la gracia para hablar acerca de su palabra y extender ese reino. Bueno, capítulo 11 no es diferente, capítulo 12 no es diferente, el capítulo 13 no es diferente. Vemos cómo Dios está enviando a sus testigos desde Jerusalén y hacia adelante en todas las ciudades, conquistando todo el imperio romano. Y aquí vemos en el capítulo 11 cómo por la persecución que se dio en el martirio de Esteban y cómo este hombre feroz llamado Saulo de Tarso persiguió a los cristianos y estos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y fueron esparcidos, sin embargo no atemorizados, sin embargo no amedrentados, sin embargo no acobardados, sino con el fuego, el anhelo, el deseo de extender el reino de Dios, y fueron extendiendo el reino de Dios, y algunos de ellos llegaron a Antioquía. Y en Antioquía muchos creyeron a la palabra de Dios. Muchos creyeron a la palabra de Dios. Dios está haciendo que las cosas sucedan según su plan soberano y eterno, utilizando personas que primeramente se sometieron al señorío de Jesucristo a través de la fe, y entregaron sus vidas y rindieron sus vidas. Y aquí estamos viendo este ejemplo precioso de la iglesia
Antioquía. La iglesia de Antioquía fue el primer puesto de avanzada del cristianismo en el mundo pagano. Y es por eso que el título de esta enseñanza es una iglesia de avanzada. Yo no sé si todos estén familiarizados con el término, pero rápidamente les digo de qué se trata. En términos militares, este es un término militar. En términos militares, un escuadrón de avanzada era un escuadrón más pequeño que el original, que estaba en un lugar estratégico, pero a este pequeño ejército de avanzada lo ponían a una distancia del campamento original, lo ponían a una distancia cercano al campamento original, pero también acercándose al campamento enemigo. Y tenía dos funciones principales. Uno era una defensa, pero otro eran los primeros que tenían contacto con el enemigo, se enfrentaban y daban la batalla. Eran los primeros en enfrentar la batalla. Era el ejército de avanzada. Estaban era otro puesto diferente al puesto original, con una distancia hacia adelante, pero más cercanos hacia las frentes enemigos. Y eran los primeros en dar la batalla, eran los primeros en enfrentarse, eran los primeros en dar la voz de alerta al campamento original, al campamento grande, a sus compañeros. Y en este sentido, la iglesia de Antioquía era la primera iglesia que Dios plantaba después de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, que era la iglesia primera. Después de esto, la iglesia de Jerusalén, con esos miembros de la iglesia avivados, llenos del fuego, llenos del fervor, y que después de que hubo una persecución no se apachurraron, no se apagaron, mucho menos, sino que avivados por el fuego y el fervor salieron, sí, de alguna manera cuidándose, pero extendiendo el reino de Dios. Y la gracia del Señor estuvo de tal manera con ellos que en la iglesia de Antioquía el Señor levantó una hermosa iglesia, un remanente, una iglesia de avanzada. Esta iglesia, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, la iglesia de Antioquía tuvo un inicio impresionante. El capítulo 11 nos narra que después de que llegaron esos creyentes esparcidos por la persecución en Jerusalén, dice el verso 21 que gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios levantó una iglesia ahí a través de estas personas que fueron un gran número, que creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Y qué cree usted? No fue la predicación ni el trabajo de los apóstoles. Ni siquiera en ese momento fue el trabajo de Felipe, de Esteban mucho menos porque ya no estaba. No fue el trabajo de ellos, fue de creyentes judíos griegos que en ese momento estaban en Jerusalén, pero por la persecución salieron, huyeron después del martirio de Esteban. Ellos fueron los que trabajaron, ellos fueron los que fueron sensibles al llamado de Dios, a la encomienda de Dios. Seguramente tenían muy presente el llamado del Señor cuando dijo, les daré el Espíritu y me van a ser testigos. Tenían muy clara su encomienda, tenían muy claro su llamado. ¿A qué nos llamó el Señor? Y esa es una de las cosas tan importantes que nosotros los creyentes hoy en día no podemos ni debemos perder de vista. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? No vaya a ser que nomás estás pensando de que no, pues ya el Señor ya me llamó para la eternidad, para ocupar uno de esos lugares que Él ha ido a preparar allá en el cielo. ¿No? Hermosos los cantos que cantábamos en la mañana. Nuestro nombre está escrito allá. Sí, pero antes de que lleguemos a ese lugar, tenemos una encomienda aquí y ahora, en esta tierra y para esta tierra, hermanos. Y no podemos olvidar a qué fuimos llamados. No debemos olvidar a qué fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a ser testigos
del Señor, testigos de cómo Él extiende su reino, pero testigos de cómo Él en su gracia y en el poder del Espíritu nos utiliza para extender su reino, porque está implícito, pero además está muy claro cómo Dios hace todo lo que hace a través de personas. Cómo Dios hace todo lo que hace a través de personas. Y esta iglesia de Antioquía creció de manera dramática, ya dijimos, a través de estas personas, pero después de eso todavía tuvo un crecimiento, o sea, es decir, que las personas que se convirtieron por la predicación de esos hermanos judíos griegos, no fueron todos. Después nos dice la Escritura que los apóstoles mandaron a Bernabé para confirmar primeramente que era cierto lo que estaba pasando y que la obra que se estaba reportando, que ahí estaba sucediendo, era verdadera, era del Espíritu. Bernabé fue enviado y además se quedó ahí a ministrar. Y estando Bernabé ahí, llamó a Saulo. Y entre los dos trabajaron con la gracia de Dios de manera fuerte, instruyendo, predicando, instruyendo a los hermanos nuevos convertidos y además predicando en sinagogas y ganando a más personas para Cristo. Y esta iglesia crecía y crecía y crecía. De tal manera, o sea, el crecimiento en Antioquía de los cristianos y de la iglesia cristiana fue de tal impacto, que se nos dice que fue ahí donde a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Fue en Antioquía donde a los seguidores de Jesucristo se les llamó por primera vez cristianos. Y aunque era un término burlón, era un mote, era un apodo, originalmente fue algo peyorativo, los creyentes lo usaron como una insignia de honor. Para ellos era muy honroso que los llamaran con un nombre que los identificaba con su Salvador y con su Señor. Cristianos de Cristo. Tristemente en nuestros días el nombre de cristiano se ha devaluado tanto, que hay personas que al simple hecho de escuchar la palabra cristiano ya lo relacionan con todo, menos con un seguidor del Señor, como lo leemos en estos tiempos donde originalmente se usó. En aquel tiempo a los cristianos les decían, estos que trastornan el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero. Y era que tal la gracia, la entrega y la consagración de estos hermanos que impactaban, cumplían su función de ser sal y de ser luz en esta tierra. Cumplían su función. Hermanos, no por el hecho de que otros no lleven dignamente el nombre de cristianos y su vida vitupere el nombre que ellos se ponen, no por eso nosotros nos vamos a dejar llamar cristianos, no por eso. Vemos cómo fue algo que ellos utilizaron con dignidad, se gloriaban en eso, de poderse llamar cristianos, seguidores de Cristo. Pero lo que tenemos que hacer es caminar de tal manera que honremos el nombre que se nos ha dado, el nombre de creyentes. Fueron muchos los factores que fortalecían la iglesia de Antioquía. Eran muchas las cosas que se conjugaron, obviamente en el plan eterno de Dios, como ya lo dije, para fortalecer ese trabajo y ayudar en ese trabajo que se estaba haciendo en Antioquía. Sin embargo, hay uno en particular que resalta y es el que quiero yo mencionar ahorita. De todos esos factores que hicieron que ese crecimiento de aquella iglesia fuera exponencial, fuera maravilloso, fuera impactante inclusive, que al día de hoy tú lees el libro de los Hechos y no puedes, si lo lees con calma, con cuidado, con atención, no puedes pasar sin darte cuenta de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Resalta la gloriosa obra de Dios
en la iglesia que estaba en esa ciudad llamada Antioquía. Y eran varios factores, ya hemos mencionado algunos, pero hay uno en particular que resalta y que ha resaltado durante todos estos 12 capítulos previos, ha resaltado. Y eso es que tanto los líderes de la iglesia de Antioquía como los miembros de la iglesia de Antioquía, es decir, los hermanos, estaban en plena sumisión al Espíritu Santo. Esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y esto es de remarcarlo. Lo hemos visto en todos los capítulos que hemos estudiado hasta el día de hoy, como aquellos hombres que predicaron después de los apóstoles, Esteban, Felipe, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y aunque en esos momentos se reflejaba en personas, a partir de este momento ahora se refleja en iglesia, en esta iglesia en particular, una iglesia sometida al Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que dependía en completo del Espíritu Santo, quien fue el que los capacitó en todas las áreas para poder ser eficaces en la obra que tenían que hacer en esta ciudad pagana. Fue la sumisión al Espíritu de Dios lo que los capacitó para poder ser eficaces, hermanos. Y quiero llamar la atención a eso. Y lo acabo de decir de la manera en que creo que debemos de entenderlo. Tanto líderes como miembros de la congregación, miembros de la iglesia, estaban sometidos a la dirección y al señorío del Espíritu Santo. Y es que así debe de ser. Líderes y miembros de la iglesia y de la congregación dirigidos por el Espíritu Santo. Y algunas personas pudiera ser que no queda claro cómo se ve, cómo es eso de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué caracteriza a una iglesia que está llena del Espíritu Santo? Bueno, pudiéramos ver en la Escritura varias características, varias cosas que denotan que una iglesia, una persona está llena del Espíritu Santo, pero quiero decirlo de una manera simple para que nos quede claro. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una persona que está llena del Espíritu Santo? Una iglesia llena del Espíritu Santo es simplemente una iglesia que sus miembros caminan en obediencia a la voluntad de Dios. No nos compliquemos mucho en la definición de estar llenos del Espíritu Santo. Ni tampoco mistifiquemos, porque eso nos complica muchas cosas. ¿Cómo se nota una iglesia que está llena del Espíritu Santo? Cuando sus miembros obedecen la voluntad de Dios. Cuando sus miembros se preocupan por conocer la voluntad de Dios a través de la Escritura y a través de un amor por la Escritura y a través de un estudio profundo por la Escritura, con el deseo de conocer la voluntad de Dios y caminar en obediencia a esa voluntad que el Señor nos ayuda a entender. Esa es una de las características más relevantes de estar llenos del Espíritu Santo. Sin mistificar, sin complicarnos mucho en eso, caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Y es que cuando nosotros anhelamos conocer la voluntad de Dios, Dios nos lleva a su palabra, porque en la palabra de Dios está revelada su voluntad. No hay más. En la palabra de Dios está revelada su voluntad. Y cuando una persona anhela conocer la voluntad de Dios, si ora, si busca a Dios en oración, pero profundiza en la palabra de Dios. La oración no es como esperar a ver qué cae de allá arriba. Hermanos, ya tenemos la palabra profética más segura en la Escritura. Y entonces
Lo que debemos hacer es ir a la palabra voluntariamente, profundizando, estudiando, ocupando todos los recursos y herramientas que puedan ayudarnos a conocer cada vez más y más de la palabra de Dios. Entonces, una iglesia llena del Espíritu debe estar profundamente comprometida con la palabra de Dios. Hace tiempo les decía, ¿no? Haciendo alusión a nuestro nombre, Iglesia Bíblica de Puebla. Bueno, si nosotros no profundizamos en la Biblia para vivir cada miembro en las verdades de la Biblia, obedeciendo la voluntad de Dios, de bíblico solamente tendremos el nombre, pero no seremos un grupo bíblico o creyentes bíblicos. Es necesario que nosotros estemos profundamente comprometidos con la palabra de Dios. Este capítulo 13 que estamos iniciando ya, capítulo 13, marca un momento importante, les decía yo al inicio, un momento crucial. ¿Por qué es crucial este capítulo 13? Bueno, porque en los primeros 12 capítulos se han enfocado principalmente al ministerio de Pedro. ¿Todos estamos de acuerdo? Los primeros 12 capítulos, digamos que el actor principal después del Espíritu Santo es el apóstol Pedro. Dios ha hecho un énfasis en lo que Dios ha hecho a través de este apóstol, del apóstol Pedro. Sin embargo, a partir del capítulo número 13, se van a enfocar ahora acerca de lo que Dios hace a través de el apóstol Pablo. Ese es un momento importante. Primeros 12 capítulos, el Espíritu Santo obra muchas cosas utilizando a una persona llamada Pedro, uno de los apóstoles. Pero acá, a partir del capítulo 13, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra gloriosa a través de otra persona llamada Saulo de Tarso o llamada Pablo. Hasta este momento, el capítulo 12, el énfasis ha estado en la iglesia judía de Jerusalén. Y todas las narrativas tienen que ver con lo que Dios hacía con los miembros de la iglesia judía allá en Jerusalén. Sin embargo, a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo número 28, vamos a ver cómo Dios en su palabra nos empieza a describir la expansión de la iglesia gentil por todo el mundo romano. Y como que el foco de la iglesia de Jerusalén se mueve y ya no enfoca tanto a la iglesia de Jerusalén, y ya no enfoca tanto a Pedro, sino que ahora empieza a enfocar a la iglesia gentil, no solamente la de Antioquía, como la vamos a empezar a ver, porque a partir de ahí Dios empieza a hacer muchas cosas. O sea, esta iglesia de avanzada, como la iglesia de Antioquía, empieza a conquistar otros lugares, y el foco se empieza a centrar en la iglesia gentil y en la obra del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero fue desde la iglesia de Antioquía que se desplegó esta bandera para muchos gentiles. Es ahí, esa iglesia de avanzada, que Dios la toma, que Dios toma a sus líderes y que Dios toma a sus miembros para empezar el reino de Dios en el mundo pagano, en el mundo gentil. Me pareció interesante y quiero compartírtelo, que esta iglesia, la iglesia de Antioquía, tenía algunas características que la hicieron útil al Señor y útil para la expansión del reino. Son varias características de las cuales no me va a dar tiempo de que las veamos todas en este día, so pena de que otra vez nos tardemos 2 horas, hora y media, que bueno, ya esta iglesia está agarrando callo en eso. Pero no vamos a ver todas en ese sentido. Quiero hoy darte una de esas características y me parece importante, por eso es que le vamos a dedicar el tiempo de esta reunión a esa característica, que son varias y en otras reuniones veremos las demás. Esta iglesia tenía varias características importantes, algunas te las voy a mencionar rápidamente porque es notorio y una de ellas me voy a centrar más. Número 1, era una iglesia dinámica. No era una iglesia que estaba esperando a ver qué iba a pasar.
Todos recordamos cuando estudiamos el capítulo número 11, todos recordamos cómo nació esta iglesia y lo acabamos de mencionar hace un ratito. Esta iglesia nació por iniciativa, vamos a llamarlo así, que sabemos que era el Espíritu Santo el que estaba ahí, pero fue por iniciativa de cristianos que no tenían ningún título, ningún cargo en la iglesia. Eran discípulos. Eran discípulos. No eran ni los apóstoles, no eran ni siquiera los diáconos que se escogieron ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos. No, tampoco eran ellos. Eran discípulos. Discípulos que tenían claro su llamado, número uno, tenían claro su llamado. ¿A qué me llamó el Señor? Hermanos, ¿tenemos claro nuestro llamado? ¿A qué nos llamó el Señor? Esto es importante, porque esto va a determinar qué tan dinámico eres tú en el reino de los cielos, qué tan involucrado, qué tan participativo, qué tan útil eres en el reino de los cielos. Porque como lo vamos a estar viendo no solamente en este capítulo, sino muchos más, Dios utilizó personas para extender el reino de los cielos, pero eran personas que estaban dinámicas, que habían entendido su llamado, que entendían el propósito para el cual el Señor los salvó, los llamó, los perdonó y los puso en cierto lugar. Entendían eso, entendían que el Señor no los llamó solamente para que estuvieran allí en un lugarcito resguardados, llenos de miedo por la persecución. No. Y fue a ellos a los que el Señor utilizó. Yo no sé si en estas iglesias había cristianos tibios, cristianos que no estaban haciendo nada. Pero lo que sí sé es que no fue a esos a los que el Señor utilizó para extender su reino. Esos se tenían que arrepentir primero de su pecado. Tenían que arrepentirse, tenían que pedirle perdón al Señor, tenían que volver a su primer amor para que el Señor los utilizara en su reino. No fue a ellos a quien el Señor utilizó. A los cristianos tibios, a los cristianos que están ahí apaciguados, apacentados ellos mismos, ensimismados, el Señor no los utiliza. El Señor está esperando que se arrepientan de su pecado para que los pueda tomar y utilizar. Esta iglesia era una iglesia dinámica. Y era dinámica porque sus miembros eran dinámicos. A una iglesia dinámica lo que lo hace dinámica es el dinamismo de sus miembros. Porque la iglesia, lo tenemos claro, no son las paredes, no es el techo, no es Rancho Colorado. La iglesia somos nosotros, hermanos. La iglesia somos nosotros. Y cuando hay fervor, es porque el Espíritu Santo está ahí, queriendo trabajar. Digo, el Espíritu Santo está todo creyente perdonado en la fe de Jesucristo, pero hay cristianos que opacan al Espíritu, que apagan el Espíritu, que contristan al Espíritu por su ensimismamiento. Entonces era una iglesia dinámica, que estaba viendo qué hacer, que estaba queriendo aprovechar cada oportunidad que tenía para extender el reino, para dar un paso en el reino. Era oportunidad que aprovechaba y no estaba esperando que, a ver, mándanos oportunidad. No, buscaban la oportunidad. Ya me corrieron de mi lugar porque un tal Saulo nos anda persiguiendo y nos quiere encarcelar. Ya vine a dar un lugar llamado Antioquía. Pues aquí predico, en Antioquía. A los moradores de esta tierra que necesitan el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, que necesitan un Salvador. Aquí voy a predicar. Cualquier oportunidad la aprovechaban y estaban prontos y listos para servir al Señor. Otra característica de esta iglesia es que era una iglesia doctrinalmente sana. Yo sé que ya vivimos en tiempo donde ya todo mundo es doctrina sana, ¿no? Ya todo el mundo se llama sana doctrina. Ya los judíos son sana doctrina. Ya los adventistas son sana doctrina. Ya los testigos de Jehová son sana doctrina. Ya todo el mundo es sana doctrina. Así como ya todo el mundo es cristiano, porque antes los testigos de Jehová no se llamaban cristianos, ahorita ya se dicen cristianos. Ahora ya los mormones se dicen cristianos. Así como ya todo el mundo se dice cristiano, ya también todo el mundo se llama sana doctrina.
Y ya esto causa muchísima confusión en las personas. Ya cuando tú vas a evangelizar a una persona y tú le dices, soy cristiano, te va a decir, ¿como mi primo? Y tienen el mal testimonio de su primo. Ah, sí, yo tengo un primo que es así, que es cristiano, pero no, ni de lejos a ese primo. Cuando a muchas personas dicen, yo soy sana doctrina, yo tengo una doctrina sana, te dicen, o sea, ya no es algo relevante porque ya todo mundo se llama sana doctrina. Ahora, ¿debemos buscar ser doctrinalmente sanos? Por supuesto, hermanos, porque Dios no tiene muchas doctrinas, Dios solo tiene una doctrina. Y la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, esa es la doctrina que sana y es nuestra responsabilidad profundizar en las doctrinas apostólicas. Es nuestra responsabilidad. Y estos hermanos profundizaron en las doctrinas apostólicas, estaban arraigados en las doctrinas apostólicas. Tenían líderes que los arraigaban en las doctrinas apostólicas, pero además ellos tenían una hambre y sed de conocer las doctrinas, por lo tanto profundizaban en la escritura y profundizaban y profundizaban. Entonces, es nuestra responsabilidad ser doctrinalmente sanos. Y primeramente tenemos el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Y en segundo lugar, Él ha puesto muchas herramientas para que nosotros podamos comprobar qué doctrina es sana y qué doctrina no es correcta. Tenemos muchas herramientas que el Espíritu Santo nos ha puesto. Otra característica, era una iglesia creciente y pujante. Como consecuencia lógica, hermanos, de su dinamismo, de la pasión y fervor que ellos tenían, como consecuencia lógica de tener la palabra de Dios clara y entenderla cada vez más, era una iglesia que deseaba conquistar, que deseaba extender el reino. Y como lo vamos a ir viendo más adelante conforme avancemos en este estudio, vamos a ver cómo la iglesia de Antioquía fue el trampolín para llegar a muchos lugares más y plantar iglesias en esos lugares. La iglesia de Antioquía fue la iglesia madre que soportaba el ministerio del apóstol Pablo en oración, económicamente. La iglesia de Antioquía, esa iglesia de avanzada, era aquella que estando detrás respaldaba todo el trabajo que el apóstol Pablo hizo. Porque muchos de nosotros decimos es que el apóstol Pablo fue el que levantó todas las iglesias. Él plantó muchas más iglesias que el apóstol Pedro. Él hizo mucha más obra en la extensión del reino en aquel mundo conocido de aquel entonces. Sí, pero a veces olvidamos que había una iglesia detrás que soportaba en oración, pendiente de sus necesidades espirituales, físicas y económicas, porque era la iglesia de Antioquía la que estaba pendiente de suplir las necesidades económicas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo muchas veces tuvo la oportunidad de trabajar con sus propias manos, como él mismo nos los dice, haciendo tiendas, pero no era un trabajo regular. El trabajo del apóstol Pablo que haciendo tiendas era por etapas, en momentos. Y era la iglesia de Antioquía la que suplía económicamente todo el ministerio del apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía era una iglesia que tenía ganas de expandirse, hermanos. Una iglesia con ganas, anhelo fervoroso de que el reino de Dios se expandiera, de que cada vez más personas conocieran al Salvador Jesucristo, conocieran el Evangelio y no escatimaban en recursos, no escatimaban en personas, no escatimaban ellos mismos en su entrega y consagración. Por eso es que Dios respaldó como respaldó esta iglesia y el nombre de Dios fue grandemente glorificado a través de la iglesia de Antioquía. Una iglesia creciente, una iglesia pujante. ¿Por qué era una iglesia pujante? Porque sus miembros eran miembros con ímpetu, con ganas, dinámico.
no tibios, no apacentados a ellos mismos. Ahora quién nos va a ayudar, ahora quién nos va a predicar, ahora quién nos va a instruir, ahora quién. Ellos mismos buscaban estar adelante, avanzando, buscando de Dios y dependiendo de Dios. Era una iglesia creciente y pujante, porque era una iglesia controlada por el Espíritu Santo. Una iglesia que estaba consciente de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Recuerden que a partir del nuevo pacto, hermanos, en Jesucristo, el Espíritu Santo ahora vino a ser morada en el creyente, no solamente con el creyente, sino vino a ser morada en el creyente. Somos templo del Espíritu Santo. Cada creyente salvado por la fe en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está presente. Pero, como lo hemos visto y como lo vemos, el creyente que no tiene cuidado, que no está consciente de la presencia del Espíritu Santo en él y no tiene cuidado, no lo cuida, lo puede opacar, lo puede apagar, lo puede contristar. Esta iglesia estaba consciente del Espíritu Santo en ellos, estaba consciente de la presencia, estaba consciente del propósito de por qué estaba en ellos. Recuerden ustedes que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo había sido enviado para glorificarlo. Si nuestro anhelo es glorificar a Dios con nuestras vidas, hermanos, para eso se te fue dado el Espíritu Santo, para que puedas cumplirlo, para que puedas glorificar al Señor. Para eso te fue dado el Espíritu Santo. Una característica más, y es en esa en la que nos vamos a centrar hoy. Esta congregación tenía líderes espirituales que fueron clave en esta obra. Esta iglesia tenía líderes espirituales que fueron clave en esta obra. Quiero decirte que en algún momento de la preparación de este estudio dije, ¿se los digo o no se los digo? ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de esto, y nótese que iniciando el capítulo 13, antes de decirte y describirte muchas de las características de la iglesia de Antioquía, te habla de liderazgo. Verso 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y te los menciona: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 líderes tenía esta iglesia de Antioquía. 5 líderes. Y por eso es que decidí no hablar de otras características, porque ni esta nos va a alcanzar para hablar acerca de este punto tan importante que es el liderazgo de la iglesia. La iglesia de Antioquía fueron grandemente utilizados por Dios en la extensión de Dios en el mundo pagano, porque además de todas estas características que te acabo de decir sobre la iglesia, tenían líderes espirituales. Y según lo que nos está diciendo este texto, esos líderes espirituales fueron clave en esta obra. Dios da un lugar especial al liderazgo de la iglesia dentro de sus planes eternos para la extensión del reino. No como gente que son los escogidos en el sentido de los iluminados y de que al ungido no me lo toques, no en ese sentido, pero sí en el sentido de cómo Él diseñó su iglesia para cumplir con un objetivo. Así como hemos estado nosotros hablando de la familia, y nosotros ya nos quedó claro, espero, nos quedó claro que Dios diseñó de cierta manera la familia para que sea funcional. Bueno, de la misma manera, Él ha diseñado a la iglesia para que sea funcional, y fue Dios el que diseñó la iglesia con un liderazgo que tiene ciertas características, pero además
fue Dios el que puso y designó ese liderazgo. Como lo vamos a ver, ni Bernabé, ni Saulo, ni Lucio, ni Níger, ni Simón hicieron algo para ganarse ese lugar y ese puesto. Fue un llamado. Es un llamado. Ninguno de ellos se podía jactar de decir, este lugar me lo gané yo porque hice esto, así, así. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Es un lugar que Dios designa. Y por eso es un lugar valioso en ese sentido, en el sentido del diseño de la iglesia para cumplir con un objetivo. Porque es Dios el que designa. Así, vuelvo a tomar el ejemplo de la familia. Muchas esposas me dicen, pero ¿por qué tengo que sujetarme a mi esposo si mi esposo no se sujeta a Dios? Por el simple hecho de que fue Dios quien designó la autoridad de tu esposo. No que tu esposo se lo haya ganado, no se lo ganó, y los esposos inconversos pues mucho menos. Pero Dios designó en su diseño sabio y eterno que así es como funcionan y deben funcionar las cosas. La autoridad del esposo no es porque él se la gane, no es porque nosotros no la ganemos. Hay muchos esposos que fallamos y hay muchos esposos que ni siquiera han reconocido su pecado y su maldad. Pero la autoridad que tienen como esposo no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios en su soberano diseño así lo designó. Y es exactamente lo mismo con el liderazgo de la iglesia. Bien, entonces esta iglesia de Antioquía tenía líderes espirituales que fueron clave. Dice Hechos 1, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los menciona Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Las iglesias fuertes, hermanos, y eficaces, invariablemente tienen líderes piadosos, espirituales. Y esta iglesia en Antioquía no era la excepción, porque Dios siempre ha puesto una calidad suprema en el liderazgo espiritual. Si me acompañas en Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3. Dice así el versículo número 15. Jeremías 3, verso 15, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si el Señor había pensado en nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, estoy seguro que había pensado en los líderes de su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy seguro de eso. Y es aquí en Jeremías donde Él abre su corazón y lo dice abiertamente: les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con
inteligencia. Estos 5 hombres que vemos mencionados en el capítulo número 1, en el versículo número 1, perdón, del capítulo 13, eran el corazón del ministerio de Antioquía. Ellos eran los que estaban al frente de todo esto, a los que el Señor, no digo que Dios, ya lo vimos y ya lo comenté, se relacionaba con cada uno de los miembros de esa iglesia. Era una iglesia dinámica, una iglesia con miembros espirituales. Pero sin duda alguna, en ese diseño que Dios tiene, Dios dirigía a esa iglesia a través de los líderes también. Lo vemos claramente como en un principio, cuando esos discípulos sencillos llegaron a Antioquía, no tenían líder y ellos empezaron a hacer la obra de Dios. Cuando Dios respondió, ¿qué fue lo que hace? Mueve a un varón llamado Bernabé, un líder de la iglesia, y lo deja liderando esa iglesia. Bernabé, consciente de que una obra en una iglesia no puede estar centrada en una sola persona, llama a Saulo de Tarso. Y estando estos 2 hermanos ministrando y pastoreando esta iglesia, empiezan a ver cómo Dios empieza a levantar a Lucio, cómo Dios empieza a levantar a este hombre hermano llamado Níger. Déjenme regreso al versículo, Hechos capítulo 13. Cómo Dios empieza a poner características espirituales en este hombre llamado Simón. Y seguramente Saulo y Bernabé, orando a Dios y ayunando, dicen: a estos hermanos el Señor los quiere levantar en el liderazgo. Dios empieza a levantar y a ordenar el liderazgo en la iglesia. Entonces, otra cosa que quiero llamar tu atención: no era un solo líder. Los apóstoles mandaron a Bernabé, pero en la dirección del Espíritu Santo dijo: Bernabé no puede estar solo en esta obra. Tiene que llegar Saulo, tiene que llegar Lucio, tiene que llegar Simón y tiene que llegar Níger. 5 líderes ministrando, liderando a esta iglesia de Antioquía. No era un solo hombre, eran 5. La primera iglesia gentil no tenía un solo líder, tenía varios líderes. La iglesia de Jerusalén tampoco tenía un solo líder, tenía varios líderes. Aunque podemos ver que algunos de ellos destacaban y lideraban al grupo de líderes. Por ejemplo, en Jerusalén, durante muchos años, Pedro fue el líder de los demás líderes, era el que destacaba. Después de un tiempo ya no fue Pedro, ahora fue Santiago. Y Santiago era el encargado y el líder de la iglesia de Jerusalén. Podemos ver que Dios de alguna manera llama a líderes para también liderar a líderes, y en la iglesia de Antioquía vemos lo mismo. Estaban los 5, pero sobresalían Saulo, Pablo, y sobresalían Bernabé, que de alguna manera Lucio, Simón y Níger estaban en apoyo y metiendo el hombro fuertemente para la obra que se estaba haciendo. Estaban dentro del liderazgo, pero había gente que Dios había designado para liderar a los demás. Y vemos otros muchos ejemplos donde la voluntad de Dios no es que en una iglesia local haya solamente una persona. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Seguramente este hermano ya maduro, un líder llamado Tito, llegó a estas iglesias de Creta y empezó a ver el testimonio de ciertos hermanos. El Espíritu daba testimonio de la madurez, de la espiritualidad, del corazón piadoso, pero también los hermanos daban testimonio de eso. Y preguntando aquí con los hermanos, platicando con los hermanos, decían: no, pues yo creo que este hermano Felipe ya se le pueden encargar cosas. A este hermano Julio ya también se le puede. Me estoy imaginando, yo creo que ya hay hermanos a los que Dios está señalando cosas, les ha dado dones, les ha dado gracia, les ha dado, y los está encargando. La iglesia da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a través de su vida, de su trabajo. Y llegaba Tito y decía: hermano,
oficialmente delante de los hermanos, delante de la iglesia, mete el hombro fuertemente para trabajar en el reino de los cielos y establecer. Si una iglesia, hermanos, va a ser utilizada por Dios, se debe levantar más de un encargado y asumir la responsabilidad y el compromiso. Yo a varios de mis hermanos les decía: hermanos, esta iglesia no necesita echadores de mano. Te echo la mano, hermano, te echo la mano. No, hermano, no se necesitan echadores de mano. Se necesitan siervos que se comprometan. Siervos que asuman su llamado, porque ya vimos que esto es un llamado de Dios, es Dios quien establece. Efesios 4 nos dice que es Dios el que constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Dios es el que los constituye. Ya lo dijimos, no es algo que tú te ganes, no es algo que tú por tus méritos, es un llamado. Dios te llama. Dios te llama, y aunque algún Jeremías dice yo soy niño, y aunque algún Moisés dice tartamudo, y aunque algún Jonás dice yo mejor me voy para Tarsis, es evadir un llamado que Dios está haciendo. El liderazgo en la iglesia no es un mérito propio que el líder se ganó. Es Dios que es el Señor de la obra y el Dios de la iglesia y el Señor de la iglesia el que dice: tú aquí me vas a servir. Tú aquí me vas a servir. Está bien claro en Hechos 13, verso 2, cuando dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Yo los he llamado. Apártamelos. Apártamelos. Entonces no es un lugar que los líderes se ganan por sus méritos o habilidades, ni siquiera por su espiritualidad, ni siquiera por eso. Dios los escoge y les asigna un lugar, un trabajo y una responsabilidad. Es Dios el que hace eso. ¿Cómo se puede dar cuenta un hermano, un varón, que Dios lo está llamando a liderazgo? Interesante, ¿no? ¿Cómo se puede dar cuenta un hermano que Dios lo está llamando al liderazgo? El Señor es el Señor de la obra y Él es el que capacita. Pone un crecimiento espiritual, una formación de carácter que viene de Dios. Es un trabajo del Espíritu Santo. Pone una carga especial por la iglesia, hermanos. Si no hay amor por el rebaño, no puedes apacentar al rebaño. Es muy claro aquel momento en que el Señor, cuando va a hacer el llamado a Pedro a apacentar a su rebaño, primeramente le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque ninguno puede amar a la iglesia si primeramente no ama al Señor con todo su corazón. Ninguno va a poder amar las almas rescatadas, salvadas por el Señor, que costaron la sangre del Hijo de Dios, si no está consciente del valor de cada una de esas almas. No lo puede hacer. Tiene que venir de arriba, una carga especial por la iglesia, amor por cada hermano, amor por cada alma perdida, interés por las necesidades y actividades de esa iglesia local. Dios va poniendo eso en el corazón. Pero lo dije hace rato, lo va a poner en hermanos que están activos, que están fervientes, que están deseando, que están anhelando. No aquel hermano que no, que está apacentado, que está ensimismado, que está entibiado, no, a él no le va a poner ninguna de estas cargas. El Señor hace eso y lo lleva a hacer cosas diferentes a los demás. Lo aviva. Ya ves que el hermano, oye hermano, sin que nadie le mandara, ya le eché un telefonazo a esta persona, ya fui a visitar a esta otra persona, ya hice, ya empecé a ver qué necesidad hay aquí en el salón, hermano. Nadie le dijo,
No le dije, oye hermano, te encargo, por favor, que te hagas cargo de que en el salón esto se arregle. Dios está poniendo en ellos ese interés, ese amor por las cosas del Señor. Es un hermano que está preocupado por el liderazgo y que está pendiente y que tiene el amor y el corazón para que en ese amor le diga, le escriba a los otros pastores y a los otros líderes diciendo, hermano, ánimo. Hermano, mira, es necesario que esto se haga aquí en la iglesia, como que veo que ya te tardaste. Dios está poniendo todas esas cosas en el corazón de aquellos a quien Dios quiere, aquellos que Dios está ya levantando. Todos estos signos son síntomas de que Dios ya lo está haciendo, de que Dios ya lo está haciendo. Lo lleva a hacer cosas diferentes a los demás, lo capacita con un espíritu diferente a los demás. Y espíritu no me refiero al Espíritu Santo, sino una intención, un deseo, un anhelo diferente. Hay quienes vienen y solamente están aquí como espectadores, vienen, escuchan, se van, juzgan, pero hay otros que dicen, yo soy parte de esto, yo quiero ser parte de esto, y yo me involucro y yo asumo responsabilidades y yo asumo compromisos. Otra característica es que puede ser que también el Señor ponga un anhelo, como lo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Quiero decirte que puede ser que algunos, yo me identifico en este caso, yo no pedía específicamente, yo quiero ser esto, yo no pedía eso, yo le decía al Señor, te quiero servir, te quiero servir, te quiero servir. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como esto es un llamado, hermanos, y no es algo que te ganas, puede ser que Dios esté llamando a algunos y algunos se rehúsen a ese llamado. Puede ser que algunos digan así como que, no, a mí no me está llamando, hermano, no, a mí me queda grande el saco, no, a mí no. A mí no. Pero lo estamos viendo. Pero el Espíritu que habita en ti está dando el testimonio, aunque tú no quieras. El Señor está llamando. Y aquí en este versículo, Lucas lo describe como profetas y maestros, que son términos importantes aquí en el contexto del Nuevo Testamento. Como hemos visto y como vamos a ver más adelante, los profetas jugaron un papel importante en la iglesia apostólica. Recordemos que la era apostólica fue aquella etapa en la que el Señor estaba escribiendo el canon del Nuevo Testamento. Esa fue la etapa apostólica. Y como ese canon del Nuevo Testamento no estaba terminado, el Señor ocupó todavía de personas a quienes Él le daba ciertas revelaciones. Y ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. Al igual que los apóstoles, estos profetas y maestros eran principalmente predicadores de la palabra de Dios. Esto es importante que lo notemos. Eran predicadores de la palabra de Dios y en los primeros años fueron los responsables de que la iglesia de que ellos instruyeran a la iglesia y que a su vez la iglesia se convirtiera en instructora de otros nuevos convertidos. Y así era como funcionaba. Ellos instruían a estos instruían a estos instruían a estos instruían a estos, y este era uno de los secretos, porque no es ningún secreto, de cómo se extendió el reino de los cielos. Uno de ellos instruía a 10, cada uno de esos 10 instruía a 3, y cada uno de esos 3 instruía a otros tantos, y entonces eso era un semillero, hermanos. El modelo bíblico de extender el reino. Y por eso es que en el discipulado hemos estado hablando de el ministerio personal.
porque es la manera bíblica de cómo la iglesia se reproduce. Estos hombres llamados profetas a veces recibían una nueva revelación de parte de Dios, pero es interesante ver que en cada uno de esos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, estos profetas no recibían nueva revelación como una nueva doctrina. Las revelaciones doctrinales se las daba a los apóstoles. Y por eso es que la Escritura le llama la doctrina de los apóstoles. Porque fueron los apóstoles a los que Dios utilizó específicamente para darles la revelación del Nuevo Testamento, la doctrina. Estos profetas recibían alguna revelación práctica, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo ahí en el Nuevo Testamento donde dice que había un profeta que profetizó que vendría una hambruna en cierto tiempo y en cierto lugar. Bueno, cuestiones así. Esta función de los profetas eran receptores de ese tipo de revelaciones, cuestiones prácticas, pero cuando termina ya la institución del Nuevo Testamento, este oficio, así como receptores de revelaciones de sucesos, terminó ya. Este oficio fue reemplazado por los pastores, los maestros, los evangelistas, quienes a partir de ese momento fungían como ancianos y supervisores de la iglesia. Estos profetas edificaban a los santos al predicar exposiciones de revelación existente, además de haber sido receptores de sucesos como los que les acabo de decir. También ellos eran los encargados de, en alguna reunión, citar algunas palabras ya escritas en el Antiguo Testamento, como una palabra profética. No era una nueva revelación, no era una nueva doctrina. Lo que hacían era, en el momento en que como congregación se estaba hablando de algo y el Espíritu estaba dando indicaciones a través del pastor, del anciano, estos profetas decían, así como dice el Señor en esta parte de la Escritura. Y te citaban el Nuevo Testamento. Un ministerio de profecía como ese, el día de hoy, puede seguir siendo vigente, hermanos. Un ministerio de profecía donde un hermano o hermana edifica a la congregación con palabras ya escritas, ya reveladas. No es una nueva revelación. Ya la Escritura, ya no hay más nuevas revelaciones. Toda la revelación de Dios está en la palabra del Señor. Pero sí hay momentos en que después de una enseñanza donde el Espíritu está hablando de manera particular, especial, alguien cita un texto, una porción de la Escritura, y tú te das cuenta cómo entra y bendice, refuerza lo que se está hablando. Al día de hoy son los pastores y los evangelistas quienes proclaman, así como lo dijo Pedro, a través de la palabra profética más segura, las verdades de Dios. Estos maestros, porque dice aquí que en la iglesia había, dice el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos maestros, este llamado sigue vigente al día de hoy y son importantes en la iglesia de hoy. Lo que te estoy diciendo, hermanos, es que Dios quiere levantar en cada iglesia local todos estos dones. Dios quiere levantar de hermanos y de hermanas maestros, porque es la manera en que el Señor edifica, hace crecer, hace madurar a su iglesia. Este ministerio de ser maestros es proporcionar una clara comprensión de la verdad bíblica. Hay una diferencia entre ser pastor y ser maestro. Una cosa es pastorear y otra cosa es enseñar y llevar a una clara comprensión de la verdad bíblica. Este es el ministerio. De eso sí se diferencia de los otros ministerios, que el ministerio de enseñar o de ser maestro tiene un énfasis en una gracia especial, en ayudar a los hermanos en entender las verdades
fundamentales de la palabra de Dios. Hay algunos que Dios les ha llamado a proclamar esas verdades y hay algunos que Dios les ha llamado a ayudar a entender esas verdades. Y hay algunos que Dios los ha llamado a las dos cosas. En este caso, por ejemplo, Saulo y Bernabé cumplían con esa encomienda, como lo vamos a ver ahorita. Ellos predicaban y enseñaban. Entonces hay hermanos a quienes Dios les puede dar estos dos ministerios y hay hermanos y hermanas a quien Dios quiere enseñar y está llamando a estos ministerios, hermanos. Enseñar, hacer entender. Después de eso, este versículo, el versículo número 1 nos da los nombres. Y en esto no quiero hacer mucho énfasis, solamente voy a decir que menciona a Bernabé, y bueno, a Bernabé ya ha aparecido varias veces en el libro de los Hechos, y por la Biblia nos enteramos que era un levita de la isla de Chipre, su nombre original era José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Es decir, que es bíblico que te podamos poner un apodo, hermano. Siempre y cuando tú entiendas a través de eso que Dios quiere algo de ti. A ellos le llamaron Bernabé porque significa hijo de consolación. Ya moví mis apuntes. Ok. Hijo de consolación. Y esto era muy adecuado al carácter. Describía muy bien el carácter de este hombre que la Biblia nos muestra que era un hombre tierno y amoroso. Y por eso es que los apóstoles dijeron, este es Bernabé. Este es Bernabé. Un hombre hijo de consolación. Era un hombre espiritual, un hombre que por los apóstoles fue designado a corroborar la obra que el Espíritu estaba haciendo allá en Antioquía. Fue aquel que fue el encargado de convencer a los apóstoles que lo que Dios estaba haciendo en ese hombre tirano llamado Saulo de Tarso era una obra de Dios, que Dios verdaderamente lo había cambiado y lo había transformado. Fue él el que lo convenció. Y bueno, él trajo a Saulo de Tarso desde allá y lo involucró en el ministerio de Antioquía. Fue Bernabé. Y fue Bernabé junto a Saulo de Tarso quien llevaba esas contribuciones de la iglesia de Antioquía para ayudar y bendecir a sus hermanos de la iglesia judía en Jerusalén que estaban padeciendo hambre. Era un hombre que estaba muy involucrado en la obra de Dios. Menciona a otros hermanos, poco se sabe de Simón, de Lucio y de Manaén. Aquí Lucas de Simón nos dice que se llamaba Níger, y este nombre Níger significa negro. Podría suponer que era un hombre de color, de piel oscura, podría ser africano inclusive, o tener ascendencia africana, o las dos cosas, ¿no? Eso podría, no se sabe más de ellos. Solamente de Lucio, por ejemplo, se le identifica que era de la ciudad de Cirene, que esta ciudad está al norte de África. Y a este hombre llamado Manaén se dice que era notable porque se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Herodes el tetrarca es aquel Herodes en el que se menciona en los evangelios. Recuerdan ustedes que hay una genealogía ahí de Herodes y de varios Herodes. Bueno, este Herodes era aquel Herodes que se menciona en los evangelios y se había criado era un hermano de crianza. Interesante, ¿no? Interesante lo que Dios hace. Probablemente el Señor salve un pariente de López Obrador y quiera hacer obras con él. Sería interesante lo que Dios haga y la manera en que Dios puede hacer muchas cosas, inclusive influir en aquellos estratos sociales donde muchos de nosotros no podemos llegar y no podemos hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Y el quinto que se menciona es este hombre llamado Saulo o Pablo. Y no necesita presentación, ¿no? Ya lo conocemos más. Un hombre incansable, esforzado, y a través del Evangelio
Él fue enviado también a proclamar el evangelio a todo el mundo gentil. Estos serán los pastores que dirigieron la iglesia y la llevaron a ser una iglesia de avanzada, hermanos. 5 hombres a quienes Dios designó, pero además los capacitó para hacer esta obra. Termino con esto. Déjenme ver la hora. Termino con esto. Punto número 1, ya concretando lo que hoy hablamos. Dios utiliza personas. Dios utiliza personas. Dios hace su obra con personas. Y para el liderazgo, Dios usa personas. Dios usa hombres. Dentro de las personas que Él llama a la salvación, después Él les encomienda otras tareas. Dios usa hombres. Y esta es una verdad que debe quedarnos en el corazón, hermanos. Si Dios nos salvó, es porque Dios nos quiere utilizar. Dios usa hombres. Y me es importante dejar claro que no es una posición que se gana por méritos personales, por méritos propios. Es Dios el que asigna por su pura voluntad soberana y por su gracia, quien asigna estos nombramientos y estas responsabilidades. Así como hemos tratado de dejar claro que la autoridad que Dios designa en el marido no es una posición privilegiada, sino todo lo contrario, a él le demandará más cosas. Es exactamente la misma posición en un líder. No es una posición privilegiada en ese sentido de, sí, el consentido. No, es una posición a quien el Señor demandará más. El Señor nos demandará más. Pero es una posición que Dios asigna. Y si Dios asigna, Dios capacita y da la gracia. Primera de Timoteo, acompáñame en tu Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 22. Primera de Timoteo, capítulo 17, capítulo 5, perdón, capítulo 5. Capítulo 5, verso 17 al 22. Fíjate la instrucción que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Yo te decía que son 2 ministerios diferentes y puede ser que el Señor llame a unos a un ministerio, a otros a otro, pero hay hermanos a quien Dios los llama para fungir con los 2 ministerios de predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Son de los versículos donde el Señor instruye respecto de la posición de liderazgo, de la posición del anciano o del pastor. Y dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Y ya dijimos que no es precisamente por una posición privilegiada, sino es un lugar donde Dios designa ese lugar. Pero ¿por qué es doble honor? Doble honor en el sentido de que primero el Señor lo llama a la salvación y después el Señor lo llama a un servicio específico y particular. Mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dios le da una importancia a esta posición que él designa. Por lo tanto, al final dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. El diablo va a querer desprestigiar el liderazgo que Dios pone, y por eso es que no dice: no toques al ungido. Dice: si vas a
si vas a recibir una acusación contra un anciano, asegúrate de que eso tenga testigos, haya quien diga, sí, hermano, está pasando esto, para que se pueda ayudar, porque el pastor también es persona, también es humano y también puede tener situaciones, pero la escritura marca pautas. Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y después dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El autor de Hebreos da estas indicaciones a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetadse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y fíjense la responsabilidad, como quienes han de dar cuenta. Es responsabilidad de la iglesia de que este servicio los pastores también lo hagan con alegría. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué lo pone el Espíritu Santo aquí? Porque es posible. Es posible que un pastor pueda llegar a cierto punto que las cosas ya no lo estén haciendo con alegría, ya le sea carga, ya le sea algo. Es posible que el pastor, por ciertas situaciones que empieza a vivir, se empieza a quejar. Es posible. Y esto es posible y sucede mucho cuando al pastor se le deja la carga de toda la responsabilidad y no se están levantando hermanos y hermanas que estén ayudando al trabajo de toda la iglesia, a la extensión del reino, que no se estén levantando ancianas también, como lo menciona propiamente la Escritura en el Nuevo Testamento, que estén ministrando a las jóvenes, que estén discipulando a las mujeres jóvenes, que no se estén levantando obreros, predicadores, pastores, ancianos, diáconos. Todo esto cansa al ser humano llamado pastor. Y por experiencia propia te puedo decir que cuando estás desgastado físicamente, también te desgastas espiritualmente, y cuando estás desgastado espiritualmente no ves las cosas igual, ni accionas igual, ni reaccionas igual, y nada es igual, y nada es igual. Por eso es que Dios, teniendo cuidado de eso, espera que se levanten más hermanos en las iglesias, se levanten más hermanos en las iglesias. Después dice el verso 18: orad por nosotros. La responsabilidad de estar guardando al pastor en oración es de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia. Ya vimos cómo cada líder tiene la responsabilidad de guiar y dirigir y de ir adelante de esa iglesia de avanzada. Es una gran responsabilidad la que el pastor asume en todas estas actividades de la extensión del reino, de la extensión de la iglesia. Pero es importante que la iglesia esté velando por las necesidades físicas, espirituales de cada pastor y aún de las económicas. Porque todo aquello que perturbe la mente y el corazón del pastor va a incidir directamente en cómo él está ministrando, sirviendo, aconsejando, discipulando y pastoreando la iglesia. Porque el líder no es un superhombre, no es Superman. El líder es humano. El líder es una persona. El líder tiene esposa. El líder tiene familia, tiene hijos. Y todos somos tentados. Todos. Entonces, hermanos, Hechos, del capítulo 11 al capítulo 13, presenta un liderazgo y una congregación que Dios usó para hacer que las cosas sucedan. Estamos hablando de ganar Puebla, de buscar gente que se interese. Dios nos lleva a hacer que las cosas sucedan. Pero Dios usa personas, Dios usa hombres. Es responsabilidad también de que la iglesia ore para que Dios levante más líderes en esta iglesia local de Puebla. Es responsabilidad de la iglesia de estar orando de manera constante que Dios levante líderes, más líderes
en esta iglesia local de Puebla. Y es la manera en que Dios va a extender su reino y se va a glorificar. Y si eso es lo que queremos, ese es el camino, hermanos. Si eso es lo que anhelamos, ese es el camino. Padre, tú eres perfecto y tu diseño es perfecto. Tú no te equivocas. Nosotros sí, tú no te equivocas. Y la manera en que tú diseñas tu iglesia funciona, da resultado, cumple objetivos, glorifica tu nombre. Ayúdanos a ser fieles, Señor, dinámicos, a ser anhelar ser una iglesia llena de tu Espíritu Santo, en el entendido de que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que anda en obediencia a tu voluntad. Padre, ayúdame, ayúdame, Señor. Anhelo hacer tu voluntad. Y tal como te dije el día que me salvaste, quiero servirte. Lo repito hoy, Señor, quiero servirte. Pero necesito ayuda, de tu ayuda, y necesito, Señor, que en esta iglesia se haga tu voluntad, levantándose más líderes, pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, ancianas. Que aquellos a quienes has llamado y has salvado hagan uso de los dones que tú les has dado para trabajar, Señor, para extender tu reino. Que aquellos a quienes les estás llamando escuchen tu voz como siervos fieles y obedientes, Señor. No es por ellos ni es por mí, es porque tú eres el Señor de la obra. Tú eres el que trae obreros a la mies. Hazlo, Señor, porque Puebla necesita conocer al Dios vivo y verdadero, grande y glorioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.